Salud en directo, América de France 24. Mar Romero Sala está con nosotros en el estudio. Mar, con una muy buena noticia porque tenemos Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Así es, Raúl, muy buenos días. Una noticia que llegó, de hecho, apenas estábamos llegando también nosotros a la redacción, que llevamos explicando desde el día de hoy. Hoy vamos a entrar realmente en detalle. Como decíamos, ¿no? El premiado ha sido Svante Pääbo, es un genetista, un científico de 67 años, nacido en Estocolmo, Suecia, a pocos kilómetros desde donde anunciaron esta premiación, este galardón que recibió. Es un genetista que dedicó toda su vida a estudiar la información genética de nuestros antepasados prehistóricos, ¿no? Y de hecho se le considera el padre de una nueva disciplina, la paleogenética, es decir, este estudio genético de todas las poblaciones prehistóricas, ¿no? En 2010 logró secuenciar el primer ADN neandertal gracias a unas nuevas técnicas que ahora vamos a explicar también en más detalle, y de hecho fueron gracias a estas técnicas que él logró encontrar una nueva especie de humano, los denisovanos, ¿no? A través de un pequeño hueso que se encontró en una cueva de Siberia, secuenció ese ADN y encontró una nueva especie de homínidos que no se sabía que existía. En la década de los 90, además, fundó el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, uno de los centros de referencia de todo lo que se considera investigación científica de la evolución, donde todavía a día de hoy trabaja. ¿Cuáles son, Mar, los principales hallazgos de Svante Pääbo? Claro, es que antes de su intervención, de que empezara a investigar, ¿no? El único canal que teníamos para mirar hacia el pasado, hacia nuestros antepasados prehistóricos, eran los huesos, por ejemplo, los dientes, restos arqueológicos como la ropa, ¿no? La datación de carbono también, que son herramientas que proporcionan mucha información y a día de hoy todavía siguen siendo muy importantes para explicar lo que la genética no explica, pero desde que él empezó a estudiar estos ADNs, esto proporciona una cantidad de información que parece como si los científicos que estudian la prehistoria, los antropólogos, los arqueólogos, se les hubieran de repente desempañado las gafas, ¿no? Claro. Hubieran podido ver con mucho más detalle una cantidad de información que antes no teníamos acceso. Nunca se había conseguido descifrar un ADN tan antiguo y gracias a esta información una de las respuestas que tenemos, por ejemplo, es en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos a nuestros antepasados. Además, por ejemplo, gracias, como decíamos también antes, a su secuenciación del ADN, podemos saber que los neandertales y los Homo sapiens se reprodujeron y se mezclaron de una forma relativamente sistemática hasta el punto de que a día de hoy todavía tenemos un 1 o 2%, algunos dicen que hasta 4% de ADN neandertal, y que lo mismo ocurrió con los denisovanos, ¿no? Este 1 o 6% que todavía tienen poblaciones asiáticas y euroasiáticas. Los neandertales y los Homo sapiens, el último ancestro común fue alrededor del millón de años más o menos, y los Homo sapiens que surgieron de África y que fueron migrando hacia Europa, en esta migración fue cuando empezó esa mezcla. Esto no se podría haber sabido, estas migraciones con tanta precisión, si no tuviéramos toda esta información genética que nos dio las investigaciones de este científico. Bueno, Mar, pero digamos, ¿cómo consiguió él recuperar la información genética tan antigua? Claro, estamos hablando de un ADN de decenas de miles de años de antigüedad, ¿no? Y muchas veces esta información genética está comprometida después de que pase tanto tiempo, está degradada, está cortada como a pedacitos, claro, o puede quedar contaminada por bacterias o por otros elementos externos. Entonces él lo que decidió fue, en vez de buscar en el ADN del núcleo de la célula, que es nuestro ADN completo, buscó en el ADN mitocondrial. Las mitocondrias son una parte que está en el núcleo, dentro de la célula, pero fuera del núcleo, esta parte verde que vemos en el gráfico, y son como las centrales energéticas, digamos, de las células, las que hacen el metabolismo. Allí hay una parte del ADN, hay menos que en el núcleo, solo es la parte, digamos, que heredamos desde la vía materna, pero hay muchas más mitocondrias. Entonces, eso aumentaba la probabilidad de que pudiera encontrar ADN mitocondrial en buen estado. Entonces, gracias, por ejemplo, a tener esta idea y también a desarrollar nuevos algoritmos y nuevas técnicas, y también de rodearse con un equipo muy potente, porque sabemos que un hombre solo nunca va a descubrir nada, logró, por ejemplo, esa primera secuencia de un ADN neandertal, una técnica que además ahora se ha replicado a muchas más escalas, se han hecho muchas más secuencias, y de hecho hemos recuperado cómo hablaba él en el momento de ese anuncio hace más de 10 años. Escuchemos. El neandertal es nuestro pariente más cercano.
hasta ahora solo nos podíamos comparar con los chimpancés, que son parientes bastante lejanos. Hoy podemos decir que hay cambios en nuestro genoma que son totalmente únicos a los humanos modernos. Y es una lista interesante de cambios porque allí se esconden cosas que tienen que ver con aspectos como desarrollar una cultura, desarrollar tecnología o colonizar el planeta entero. Mar, ahora le pregunto las implicaciones que tienen estos hallazgos en nuestro día a día, en la actualidad. Claro, una pregunta que no nos podemos dejar de hacer. Oye, no. Porque es muy bonito hablar de esas respuestas a las preguntas como quiénes somos, Claro. qué nos hace únicamente humanos, a las cuales todas estas investigaciones han contribuido, pero es que también pasan cosas a nivel cotidiano, por ejemplo, alrededor de la salud. Por eso también recibe el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, ¿no? Por ejemplo, sabemos que partes de este ADN que heredamos de los neandertales, sobre todo de nuevo las poblaciones europeas, tienen que ver con la respuesta inmune. Esto se vio con el COVID-19, ¿no? Había algunos genes que, por ejemplo, aumentaban el riesgo de tener COVID grave, mientras que había otros genes también pues, heredados del ADN neandertal que, en cambio, nos protegían un poco, ¿no? Entonces, pues nada bueno ni nada malo, ¿no? A veces también se dice que, ¿no?, esta herencia neandertal parece que tenga como connotaciones negativas y no es así. También se sabe que estas partes genéticas tienen que ver a veces con la esquizofrenia, con la posibilidad de desarrollar artritis y también con la posibilidad de tener niveles altos de colesterol. Entonces, bueno, tener todo este mapa, ¿no?, nos sirve mucho para entender pues, qué implicaciones tiene en nuestra salud, para poder prever también qué problemas podemos tener en adelante. Y de hecho también en el caso de los denisovanos, de esta otra especie que él mismo descubrió, se sabe que hay un gen que permite vivir pues, a gran altura mucho mejor y que de hecho gran parte de la población tibetana y de los sherpas de hoy en día todavía tienen, y explica, por ejemplo, por qué pueden vivir con mucha más facilidad que el resto de nosotros a esas grandes alturas. Entonces, a ese nivel llegan sus descubrimientos. Mar, muchísimas gracias como siempre por esta sección de salud especial que ya se entregó, como dijimos, el Premio Nobel de Fisiología y también de Medicina. Gracias, Mar. Hasta mañana. Muchas gracias a ti.